Hola, soy Cristina Simón y esto es Nudos Mentales. En el podcast de hoy vamos a hablar de las trampas que te mantienen en el estancamiento, que te mantienen en el bloqueo. Así que vamos a comenzar con las frases, como sabes, que hablan de este episodio. Ningún proyecto en el mundo marcha sin interrupciones. Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Cualquier cambio, incluso un cambio para mejor, siempre va acompañado de inconvenientes y de resistencia. El camino de menor resistencia es el camino del perdedor. Como te he comentado, este podcast tiene como objetivo poner foco en aquellas trampas que nos boicotean el cambio, el proceso de cambio. Vamos a hablar de las resistencias que surgen, de cómo a veces las malinterpretamos y qué hay detrás de ellas. En el siguiente podcast hablaremos de cómo gestionarlas. Ya sabes, siempre te lo digo, que no pretendo cubrir todo lo relacionado con este tema, pero sí poner este asunto encima de la mesa para ayudarte a analizar cuál es tu situación actual, para que tomes un poquito de conciencia y así tener más claridad y menos confusión mental. También sabes que a veces puede que escuches sonidos de fondo y que voy a intentar editar lo mínimo este podcast para que sea lo más auténtico y que puedas sacarlo a tiempo para compartirlo contigo. Así que bueno, vamos a comenzar. Cada vez que nos proponemos un cambio, junto a ese cambio, a ese impulso, esas ganas de conseguirlo, surge en nosotros una resistencia. Es decir, la decisión de cambio en sí activa una resistencia en tu interior. Un cambio sin resistencia no es cambio. Si ya te has descargado el mapa de ruta de mi web, habrás visto que las resistencias te van a acompañar a menudo en todo lo que es el camino al cambio, en todo el proceso. Si no te has descargado este PDF para el podcast, ve a mi página web, te suscribes y puedes descargarte un PDF que espero que sea bastante interesante para ti, que te ayude, y así sabrás de lo que estamos hablando en este momento. Pues retomamos. En ese mapa de ruta vas a ver que las primeras resistencias surgen especialmente cuando te haces consciente de que necesitas pasar página. Y son las etapas 2 y 6 del mapa de ruta que comparto contigo. Justamente las etapas cuando vas a pasar de la teoría a la acción. Por ejemplo, en la etapa o fase 6, también, además de las resistencias, aparecen los autosabotajes, que esto es un temazo del que te hablaré más adelante y dedicaré 2 podcasts especialmente. En este nos vamos a enfocar en las resistencias. Así que, como te puedes imaginar, dentro de nosotras, de nosotros, actúan varias fuerzas. Son como varias voces. Y la mayoría de las veces aparecen en forma de polaridad. Voces o fuerzas que están a favor y otras en contra, ¿no? Una parte de mí está a favor del cambio y otra parte de mí me dice que por Dios, que ni loca, que cómo se me ocurre. Y hoy nos vamos a centrar especialmente en esas resistencias iniciales que lo que esconden detrás es un miedo y un conjunto de creencias. Y vamos a ver cómo funcionan. Como te he comentado hace un segundito, no hay cambio sin resistencia. O mejor dicho, sin resistencia no conseguiríamos nada. Es más, si algo no te provoca cierta resistencia, es que no es un reto para ti, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Además, esas resistencias no solamente son necesarias, sino que siempre tienen una intención positiva. Lo que pasa es que no sabemos cómo interpretarla, esa intención positiva, y pensamos que es un gran no de la vida, ¿no? Que la vida te está mandando el mensaje de que no, eso no lo puedes hacer o no es para ti, como si viésemos un gran obstáculo. Tenemos que aprender a interpretarlas a nuestro favor porque tienen un mensaje. Bueno, vamos a seguir. Cuando aparece la resistencia,
Hay un miedo, como te digo, hay un miedo detrás, un miedo vinculado a un resultado, a algo que puede suceder. Es un miedo a una experiencia que evitas. Generalmente es un miedo a una experiencia que crees que va a suceder, a algo que va a ser catastrófico o sobre todo doloroso, aunque no sea real. Y además de ese miedo existen un conjunto de creencias que juegan a favor o en contra de ese objetivo que te has planteado, de ese deseo. Por lo tanto, es normal que te bloquees. Ese autobloqueo es como una proyección de los miedos paralizante. Y además es algo que hacemos inconscientemente. Ahí es donde tienes que poner luz para facilitar ese punto de inflexión, esa transformación que buscas. Así que vamos a hablar y vamos a comenzar por lo que esconde esa resistencia. ¿Qué miedo o qué miedos esconde la resistencia al cambio? ¿Cuáles son? Me gustaría que reflexionases y me contases con qué miedo o miedos te identificas. Aquí van algunos ejemplos de esos miedos. Puede ser miedo a perder el control sobre alguna parte de tu vida o a perder el control en general. Puede que esa resistencia esconda un miedo a destacar y por lo tanto si destacas, imagínate, pues puedes perder la tranquilidad, puede que todo el mundo te observe, te juzgue. También esa resistencia puede esconder un miedo al rechazo, a no ser valorado o valorada, miedo al abandono, miedo a sentirte egoísta, a que los demás se enfaden porque te perciban egoísta, el famoso miedo al fracaso, el miedo al éxito, ¿no? Es como, ¿qué va a suceder si fracaso? ¿Qué va a suceder si tengo éxito? Algo catastrófico, ¿no? Miedo a perder una determinada imagen que tengo de mí misma o un estatus. Imagínate si piensas que tú, por ejemplo, eres abogado y que los abogados tienen que hacer esto y no lo otro. Si te planteas un cambio que rompa esa imagen, pues va a salir un miedo. Miedo a la incertidumbre, a la inseguridad futura, a perder lo que tienes o lo que crees que tienes, ¿no? El apego a lo conocido, incluso el apego a lo conocido aunque me duela o aunque ya no me satisfaga. Miedo a no cumplir las expectativas sobre lo que se espera de ti. Miedo a resultados negativos, resultados que me limiten o que sean molestos, como a unas consecuencias o algo que me puede provocar que sea indeseable, ¿no? Para mí. Y todos estos miedos, ya me contarás cuáles son los tuyos, todos estos miedos se pueden resumir en el miedo al dolor emocional. Tengas el miedo que tengas detrás de esa resistencia, ese miedo te está alertando no ya de un posible peligro, sino de algo que para ti es muy valioso y que no quieres perder. Y si no identificas qué es lo que hay detrás de ese miedo, si no identificas esa necesidad, entonces el miedo va a ser mucho más grande que el deseo a lo nuevo, que el deseo al cambio y por lo tanto no se va a dar ese cambio, te vas a quedar ahí estancado, estancada. Y todo esto es absolutamente humano y comprensible. Sin embargo, si no revisas qué miedo hay detrás de esa resistencia y cuál es el mensaje que te lanza, que tiene para ti, vas a vivir una situación de bloqueo y de estancamiento en base a un miedo irreal. Porque, por ejemplo, imagínate que uno de tus miedos y, por lo tanto, tu resistencia al cambio es que si no cumples las expectativas de otros, pues una catástrofe se va a dar. O si destacas por tu talento y generas envidia, ¿qué te va a pasar, ¿no? ¿De verdad que piensas que no vas a ser capaz de seguir adelante, tanto si no cumples las expectativas que otros tienen de ti, como si generas revuelo o envidia a tu alrededor? Pues seguro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que te has contado tantas veces la misma historia, la misma narrativa, que te la sabes de pe a pa, y lo peor es que te la crees a pies juntillas. Y esa resistencia, esa idea loca, te mantiene en ese estancamiento que no te permite realizarte, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Ya sabes que si se impone la resistencia y no la utilizamos a nuestro favor, entendiéndola, vamos a abandonar.
vamos a abandonar cualquier proyecto. En el camino al cambio, en tu camino al cambio, si se impone el miedo, no conseguirás tu objetivo. Y ojo, no te digo que elimines el miedo o que serás capaz de eliminarlo, no. El miedo te va a acompañar durante todo el proceso de cambio, sin lugar a dudas, porque tiene su función, además. Te va a mantener alerta. Pero una cosa es que te acompañe en el proceso de cambio y otra cosa es que tome el timón, que tome el control de esa situación. Y es ahí donde volverías a la casilla número 0, ¿no? A estar de nuevo en esa situación de estancamiento. Y una vez que hemos visto los miedos que esconde la resistencia, vamos a ver qué significan esas resistencias. Como te he comentado antes, en todos nosotros, en todas las personas existen esas dos fuerzas que suelen estar enfrentadas. Es la necesidad, por un lado, de supervivencia y la necesidad de autorrealización. La necesidad de sobrevivir, de comer, de dormir, de tener apoyo, etcétera, etcétera. Y la necesidad de experimentar, de desarrollarte, signifique lo que signifique para cada una de nosotras o de nosotros. Imagínate, por ejemplo, que quieres cambiar de trabajo, un trabajo más motivador, pero a la vez no quieres perder tu estabilidad económica o la comodidad de saber lo que tienes que hacer en tu día a día. O, por ejemplo, quieres mudarte de ciudad, quieres conocer un sitio nuevo, tener otras experiencias, pero a la vez no quieres perder la seguridad de lo conocido en tu ciudad actual. Puede que quieras cambiar de manera de ver las cosas, quieres evolucionar, estás aburrido de pensar de la misma manera. Sabes que necesitas dar un paso hacia adelante, pero a la vez temes lo que pueda suceder ante ese cambio, ¿no? Esos cambios que pueden provocar, por ejemplo, en tus relaciones, ¿no? Puede que al dar ese paso hacia adelante, algunas de tus relaciones se tambaleen o se pierdan por el camino. Como ves, buscamos ese equilibrio entre lo que ganamos y lo que perdemos. Son dos fuerzas en forma de deseo y de necesidad y a primera vista parecen totalmente contrarias, ¿no? Antagónicas, pero no, ambas fuerzas están ahí para ayudarte, están ahí por y para ti. Como el miedo, está para mandarte un mensaje, está para protegerte. La supervivencia, por un lado, quiere mantenerte viva. Quiere que no pierdas lo que necesitas o lo que crees que necesitas. Esa es su intención positiva y por supuesto tienes que valorarla. Y por otro lado, la autorrealización quiere sacar tu mejor versión. Ese deseo de ser, de expresarte, de experimentar, de hacer, de avanzar. Esa sensación de sentirte viva, de sentirte vivo, de autoexpresarte, como he comentado. Es como si hubiese una parte de ti que te dice que está en contra del cambio y te recuerda todo lo que puedes perder, y esa otra parte que está a favor y te dice todo lo que puedes conseguir. Y esta tensión entre estas dos partes de ti, entre estas dos voces, siempre va a estar ahí. Esto no quiere decir que no sepas gestionarte o que no sabes cómo resolver una situación o un problema, no, es que esas dos partes siempre tienen que estar. En cambio, solemos pelearnos, solemos enfadarnos con nosotras mismas y decir, es que no lo tengo claro, qué confusión tengo un cacao mental, y no es así. Todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que pararnos a analizar cuáles son no los pros y los contras solamente, sino qué mensaje hay detrás, por qué sí quiero ese cambio y por qué lo temo. Estoy segura de que esto lo has vivido muchísimas veces en tu vida, este tipo de situaciones. Y por supuesto, después de hablar de ese miedo y de lo que significa esta resistencia, también tenemos que hablar de ese conjunto de creencias a favor y en contra de ese cambio que te planteas y de cómo funcionan en tu mente. Normalmente se piensa que a mayor número de creencias negativas sobre ese objetivo de cambio que te planteas, mayor resistencia, mayor peso, ¿no? Mayor miedo, mayor obstáculo. Sin embargo, simplemente con una creencia negativa de mucho peso
ya podemos estar bloqueándonos esa transformación, ese paso. Por ejemplo, puedes tener muchas ganas de dar un paso adelante en tu profesión, te puedes plantear ser responsable de un equipo y que surjan estas resistencias a favor. Soy una persona con buen trato, sé llevar a la gente, sé hacer equipo, me encanta trabajar en grupo. Esto sería un conjunto de creencias a favor de ese cambio. Y en contra podrían aparecer resistencias como pues no sé poner límites, no sé decir que no, van a poder conmigo porque no tengo experiencia a la hora de llevar grupos, etcétera, etcétera. Este conjunto de creencias estaría en contra de ese cambio que quieres realizar. Así que es totalmente comprensible que por un lado, ante una decisión, te veas totalmente capaz de conseguirlo y a la vez creas que no. Es totalmente comprensible y humano. Y como te habrás imaginado, por un lado necesitamos tanto gestionar esas creencias a favor y en contra, sobre todo las que tenemos en contra, para poder flexibilizarlas, para quitarles fuerza, para evolucionarlas, para ver qué hay detrás, ¿no? Y facilitar la motivación hacia el cambio. Y también, por otro lado, necesitamos localizar el miedo más profundo que hay detrás de esa negativa, de ese no al cambio. ¿Para qué está ahí? ¿Y por qué vamos a localizar el miedo? Ya te he dicho, no vamos a deshacerlo, no vamos a deshacernos por completo de él. En el camino hacia el cambio nos va a acompañar en todo momento. Ni siquiera vamos a luchar, ni a negarlo, ni a realizar tropecientas afirmaciones positivas. No vamos a negar que está. Lo que vamos a ver es qué necesidad tiene debajo, esconde, qué necesidad es tan importante para mí. Porque el miedo está para mantenernos alerta, como ya te he dicho, y para recordarnos lo que es importante para nosotros. Así que vamos a indagar y entender que no siempre es lo que creemos, que hay muchas otras maneras de asegurarnos eso que necesitamos sin tener que bloquearnos el cambio. Y hay muchas otras maneras también de protegernos para poder pasar a la acción. En diversas partes del camino siempre vamos a tener la tentación de abandonar y a la vez siempre vamos a tener la motivación para seguir adelante. Así que el objetivo del podcast de hoy es que conozcas qué hay detrás de esa resistencia o resistencias al cambio, qué miedo, qué miedos, qué creencias negativas, qué es lo importante para ti, de qué necesidad te hablan. Y vamos a coger esa resistencia y la vas a poner a tu favor. Vas a localizarla, a analizarla, a entender qué mensaje tiene para ti, qué intención positiva y cómo te puedes proteger y mantener esa necesidad sin tener que abandonar y tirar la toalla. Vas a poner ese miedo a tu favor. Así que te animo a que esta semana te enfoques en este punto, en este asunto, porque la relación con tus proyectos, objetivos y con las resistencias que surgen van a cambiar por completo. Las resistencias siempre van a estar ahí, ya lo sabes. No hay proyectos sin resistencias, pero no es lo mismo quedarte bloqueado, quedarte parada por las resistencias que darles salida, poco a poco. Hemos llegado al final de este episodio. La semana que viene, como sabes, vamos a seguir trabajando este tema. Vamos a seguir indagando y aprendiendo a gestionar esas resistencias. Espero que te haya servido y que te haya ayudado este ratito que hemos compartido. Ya sabes que puedes enviarme tus inquietudes por mail a info@cristinasimoncoach.com. No olvides enviarle esta información a quien consideres que le puede ayudar. Suscríbete a mi newsletter semanal para recibir esta información, este podcast. Y nos vemos la semana que viene aprendiendo a gestionar esas resistencias y a ponerlas a nuestro favor. Y recuerda que todos los cambios, incluso los que más deseas, los que más anhelas, tienen esa parte de tristeza, de duelo, porque hay algo que tienes que dejar atrás, una parte de ti que tienes que dejar
atrás para poder hacer espacio a lo nuevo que está por entrar en tu vida. Espero que tengas unos días maravillosos y nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo muy fuerte.